Buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre la introducción, definición de las medidas de protección y medidas cautelares. En el presente análisis en contra de las medidas de protección y cautelares dispuestas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, las cuales son esenciales para salvaguardar los derechos de las víctimas en el contexto del sistema penal. Estas medidas buscan no solo la eficacia del proceso judicial, sino también garantizar el respeto a la dignidad y la integridad de las personas afectadas por delitos. Como definición de las medidas de protección y cautelares, son aquellas medidas provisionales que se dictan por el juez durante la investigación penal o el desarrollo del procedimiento. Su finalidad es asegurar la eficacia del proceso, evitando la fuga del imputado, destrucción de la evidencia o la revictimización de las personas afectadas. En el COEX se contemplan medidas como la prisión preventiva, prohibición de salir del país y retención de bienes, dependiendo de cada caso. Las medidas de protección son disposiciones destinadas a resguardar la integridad física y psicológica de la víctima. Estas pueden incluir órdenes de protección que prohíben al agresor acercarse a la víctima, así como la asignación de custodia policial o el acceso de refugios temporales. El objetivo principal de estas medidas es crear un entorno seguro que permita a la víctima participar activamente en el proceso judicial sin temor a represalias. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Medidas cautelares que encontramos en el COIC. De acuerdo al artículo 522 del COIC, son mecanismos que se aplican durante el proceso penal para asegurar la comparecencia del procesado, proteger a la víctima y garantizar el cumplimiento eventual de una sentencia. Existen dos tipos de medidas cautelares, que son las medidas cautelares personales y las medidas cautelares reales. Dentro de las medidas cautelares personales podemos encontrar la presentación periódica ante una autoridad. Esto consiste en la obligación del procesado de presentarse regularmente ante una autoridad judicial y su finalidad es garantizar que permanezca a disposición de la justicia y no se ausente durante el proceso. Segunda medida, prohibición de salida del país. Impide esta al procesado abandone el territorio nacional, se aplica cuando existe riesgo de fuga y busca asegurar su presencia durante el proceso penal. Prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima. Esta evita cualquier tipo de contacto entre el procesado y la víctima. Su objetivo principal es proteger la integridad física y emocional de la víctima y prevenir nuevos actos de violencia. Como cuarta medida tenemos el arresto domiciliario. Obliga al procesado a permanecer en su domicilio. Es una alternativa menos gravosa que la prisión preventiva y permite controlar su conducta sin privarlo completamente de la libertad. La prisión preventiva es una medida excepcional regulada en el artículo 534 del COIP y solo se aplica cuando no existe una medida menos grave que garantice el proceso. No debe usarse como castigo anticipado o previo. Dentro de las medidas cautelares reales, encontramos como primero el secuestro de bienes, que consiste en la retención judicial de bienes del procesado, tales como vehículos, inmuebles. Esto sirve para evitar que sean vendidos o ocultos y garantiza la reparación de la víctima. La retención de dineros o valores implica el congelamiento de cuentas bancarias o valores económicos del procesado. Su finalidad es asegurar recursos para multas, indemnizaciones y costas procesales. La prohibición de enajenar bienes impide al procesado venda, done o transfiera sus bienes y busca evitar maniobras para evadir responsabilidades económicas frente a la víctima. Incautación de bienes permite que la autoridad tome bienes relacionados con el delito o necesarios para garantizar la reparación integral. Se aplica cuando el bien guarda relación directa con el hecho investigado. Todas estas medidas cautelares deben ser ordenadas por un juez, aplicadas con proporcionalidad y pueden ser revisadas o revocadas. Su correcta aplicación permite proteger a las víctimas y respetar los derechos humanos, evitando que se convierta en una pena anticipada. Gracias. Ya. El proceso penal ecuatoriano, sus medidas de protección tienen como finalidad principal proteger de manera inmediata a la víctima,
prevenir así pues nuevas agresiones y controlar el riesgo durante el desarrollo del proceso. El artículo 558 del COIP regula estas medidas de protección que puede disponerlas el juez. Entre las más relevantes se encuentra la orden de alejamiento que prohíbe pues al procesado acercarse a la víctima, testigos u otras personas, en cualquier lugar o donde se encuentre. Esta prohibición de concurrir a determinarse, por ejemplo, en lugares como el domicilio, el lugar de trabajo de la víctima y la prohibición de perseguirla, intimidarla o molestarla, e incluso por interpuesta persona. También aquí podemos contemplar su boleta de auxilio, que permite pues que la víctima solicite ayuda inmediata ante un riesgo o un cumplimiento, y la salida del proceso del domicilio o el reintegro de la víctima cuando se trata pues de una vivienda común. El artículo 558, numeral 1 del COIP, establece medidas de protección reforzadas, especialmente en casos de violencia contra mujeres o personas en situación de vulnerabilidad. Estas incluyen pues el acompañamiento policial para retirar así pertenencias, la devolución inmediata de documentos u objetos y el ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia, que constituye esto una forma de protección institucional reforzada cuando el riesgo es muy elevado. Por su parte, el artículo 559 del COIP garantiza el cumplimiento de estas medidas mediante el uso de dispositivos electrónicos de control, asegurando que de esta manera se respete, por ejemplo, la orden de alejamiento. Finalmente, es importante recalcar que el artículo 534 del COIP regula la prisión preventiva, la cual es una medida excepcional. El COIP prioriza primero la aplicación de medidas de protección y solo cuando éstas resultan insuficientes para garantizar la seguridad de la víctima y el proceso penal, se evalúa la procedencia de la prisión preventiva y, en conclusión, el sistema legal penal ecuatoriano privilegia así la protección de la víctima y el control de riesgo, utilizando así pues la privación de libertad únicamente como último recurso. Muchas gracias. Por último, es importante destacar la relevancia que tienen las medidas cautelares y las medidas de protección dentro del sistema penal ecuatoriano. Las medidas cautelares permiten que el proceso penal se desarrolle de manera adecuada, asegurando la comparecencia del procesado y evitando riesgos procesales. Estas medidas no tienen carácter sancionador, por lo que deben aplicarse respetando principios como la legalidad, proporcionalidad y necesidad, a fin de no vulnerar la presunción de inocencia ni el debido proceso. Por otro lado, las medidas de protección cumplen una función fundamental en la tutela de las víctimas, ya que buscan prevenir nuevas agresiones y garantizar su integridad física y psicológica, especialmente en contextos de violencia o riesgo. De esta manera, el Estado cumple su deber de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. En conclusión, estas medidas tienen un impacto significativo en la eficacia del sistema penal y en la protección de los derechos humanos. No obstante, su correcta aplicación exige una actuación rigurosa y responsable por parte de los operadores de justicia, conforme a lo dispuesto en el COIP y a los estándares constitucionales, garantizando así una justicia equilibrada y respetuosa de los derechos fundamentales. Muchas gracias.